Estás escuchando Mil y un viajes por el mundo con Maribel Ruiz. Mochila al hombro, la brújula en el alma y el corazón mirando al horizonte. Aquí hablamos de recuerdos imborrables, de caminos que transforman y de viajes que dejan huella. ¿Nos vamos? Hola viajeras, hola viajeros, bienvenidos a una nueva edición de Mil y un viajes por el mundo. Recuerda que estamos también en la versión blog en milyunviajesporelmundo.com, donde vas a poder encontrar un montón de artículos que te serán de lo más útiles. Que aquí puedes suscribirte al canal para que te lleguen periódicamente todas las notificaciones de cuando publico un nuevo programa. Que nos puedes encontrar en iVoox, nos puedes encontrar en Spotify, nos puedes encontrar en Apple Podcast y nos puedes encontrar en YouTube. O sea que fíjate si tienes opciones para encontrarnos en la web. Y luego no solamente eso, sino que en el propio blog de Mil y un viajes por el mundo, sabéis que también tenemos nuestro reproductor y ahí podéis ir escuchando todos los programas que voy subiendo. Vamos a hacer una larga lista de programas dedicados a Tailandia. Evidentemente no serán todos seguidos, sino que los iré alternando con programas de otras temáticas. Pero como Tailandia es, junto a Japón, el país al que más veces he viajado de Asia, que he estado allí 4 veces y espero repetir, porque me quedan muchos sitios por ver. Antes de hacer cualquier guía turística, pues de Bangkok, de Chiang Mai, de Chiang Rai, de Phuket, de Krabi, de un montón de sitios donde hemos estado allí, creo que era de recibo hacer un podcast dedicado a lo que son los preparativos previos, porque Tailandia es un país que se aleja mucho culturalmente, ya no solamente de España, sino de cualquier país de Occidente, pese a que es verdad que hay muchas cosas en las que están muy occidentalizados, pero es mucho mejor ir preparado, sabiendo muchas cosas de su cultura, y como se suele decir que hombre o mujer prevenido vale por 2, pues aquí empezamos este podcast, Tailandia sin tropiezos, lo que no debes hacer. Tailandia es uno de los países más turísticos de Asia, si no el que más. Es conocida por su vibrante cultura, por sus templos majestuosos, por sus playas paradisíacas, que son de las mejores del mundo, lo puedo asegurar, y una deliciosa gastronomía. Así que sí, es uno de los destinos más populares en Asia para los viajeros. Sin embargo, como sucede con cualquier país, pues es fácil cometer errores cuando es tu primera vez visitando un lugar que es tan diferente a lo que estás acostumbrado en tu día a día. Y pues puede haber desde malentendidos culturales hasta estafas turísticas. Hay muchos factores que pueden y no deberían arruinar tu experiencia, y para que disfrutes al máximo de este paraíso sin ningún contratiempo, o por lo menos con los mínimos posibles, pues aquí te voy a contar los errores más comunes que debes evitar en tu visita al país de las sonrisas. Tailandia tiene una cultura muy rica y al mismo tiempo muchas tradiciones que son muy muy importantes para los locales. Entonces, el no ser consciente de algunas de estas costumbres, pues te aseguro que les puede causar malestar o incomodidad, no solamente a ellos, sino también para ti como visitante. Entonces, como os digo, yo después de 4 viajes a Tailandia tengo que reconocer que aún me quedan un montón de cosas por aprender, pero es verdad que otras muchas pues las he conocido precisamente a base de recorrer el país, y creo que te van a servir para hacer de tu visita una experiencia muchísimo más placentera. Voy a empezar por los templos, porque sí o sí los vas a visitar. Hay muchísimos por todo el país y son una parte importantísima de la vida cotidiana de los tailandeses. Ellos son budistas
Y la primera recomendación que te voy a hacer es que si visitas templos, asegúrate de vestirte adecuadamente. Esto significa cubrir hombros y rodillas y tienes que seguir las reglas del recinto. Tienes que tener en cuenta que los templos budistas pues, son lugares sagrados y para ellos la vestimenta debe reflejar un profundo respeto. Así que, ¿qué vas a hacer? Pues evitar ropa demasiado corta. En el caso de las chicas, pues ni escotes pronunciados ni minifaldas. Y en el caso de los chicos y de las chicas también evitar el llevar prendas sin mangas. Hay muchas atracciones como el Gran Palacio de Bangkok, que por cierto es una maravilla, que exigen vestimenta adecuada para permitir el acceso. Otra de las cosas es que muchas veces no se permite tomar fotos en todas las áreas de los templos, así que observa las señales antes de hacerlo. Es costumbre quitarte los zapatos antes de entrar no solamente a los templos, sino a las casas e incluso hasta algunos establecimientos. Yo por ese motivo, siempre que viajo a Tailandia, suelo llevar un par de calcetines en el bolso. Vamos, cuanto más baratos sean, mejor, porque al final los vas a ensuciar. Sobre todo porque es que se supone que tú entras descalzo a los templos para no llevar impurezas y luego resulta que están muchos suelos que te quedas pegado. Entonces sí es recomendable el que lleves 1 o 2 pares de calcetines, porque incluso uno se te pueden poner muy sucios, para entrar en los templos y así los pies pues no te los llevas negros a casa. Bueno, pues tenerlo esto muy en cuenta, porque ignorar esta regla de no respetar la vestimenta puede ser visto como una gran falta de respeto. Así que mi recomendación es esa, que cuando visites un templo pues te fijas en las señales y también en lo que hacen los locales. Hay otra cosa que vas a ver muy a menudo, que es el Wai, el saludo tradicional tailandés, que evidentemente no es obligatorio para los turistas, pero sí que es verdad que es una costumbre muy bonita que puedes utilizar con ellos para mostrar respeto. ¿Cómo se hace este gesto? Pues nada, tú juntas las palmas de las manos, similar a cuando haces un gesto de oración, y realizas una ligera inclinación de la cabeza, no tiene más. Así que nada, verás que el Wai se utiliza al saludar, al despedirse, para mostrar respeto a los demás, especialmente a figuras de autoridad o a personas mayores. Así que, pues si no sabes hacerlo, que ya te digo que es muy fácil, haces lo mismo que en los templos. Observas a los locales y si te lo hacen a ti, por supuesto, es súper apropiado el devolverles el gesto. En Tailandia, la cabeza se considera la parte más sagrada del cuerpo, ya que se supone que es donde reside el espíritu. ¿Qué ocurre con ello? Pues que tocar la cabeza de alguien, especialmente si es un niño o una persona mayor, que por ejemplo aquí en Europa tenemos mucha costumbre de, como gesto cariñoso, a un niño pequeño tocarle la cabeza, haciéndole así como una cara antoña o revolviéndole el pelo. Bueno, pues eso en Tailandia se considera una falta de respeto y sobre todo una invasión del espacio espiritual. Esta creencia está profundamente arraigada en la cultura tailandesa y en el budismo, que es la religión predominante en el país. Luego, ¿qué ocurre? Pues que asociado a esto, los tailandeses valoran muchísimo el concepto, por un lado, de Sanuk, que es la diversión, y el Krenjai, que es la consideración hacia los demás. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Pues evitar acciones que puedan incomodar u ofender a otros, porque esto es fundamental para su vida social. Así que es muy muy importante ser consciente de este aspecto cultural, evitar tocar la cabeza de alguien, incluso de manera casual o amistosa, aunque no lo hagáis con mala intención, a menos que se tenga una relación muy muy cercana, que no creo que vaya a ser el caso, y se sepa que no va a ser malinterpretado. Pues igual que para los tailandeses la cabeza es sagrada, porque es lo mejor que se puede tener en el cuerpo, contrariamente, en Tailandia los pies pues están considerados la parte más baja e impura del cuerpo. Por ese motivo también se te pide que no entres con los zapatos en los templos. Entonces se les considera como la peor parte del cuerpo, tanto en un sentido físico como en un sentido espiritual. ¿Por qué? Pues precisamente esto se debe a que, como están en contacto directo con el suelo, los pies, se asocia con la sociedad y con lo mundano.
Entonces, por esta razón, señalar con los pies, especialmente pues, o a una persona o a una imagen religiosa, como puede ser una estatua de Buda o un objeto sagrado, se considera extremadamente irrespetuoso y ofensivo. Pero al mismo tiempo que los pies son considerados la parte más impura del cuerpo, también por otro lado simbolizan humildad y modestia. Fijaros qué curiosos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que levantar los pies por encima de la cabeza de alguien o apuntar con ellos hacia algo importante, pues es lo que os comento, lo que refleja es una falta de consideración y de educación. Entonces, el sentarse con las plantas de los pies visibles o estirar las piernas hacia alguien, que es algo que aquí hacemos muchísimo y muy a menudo, pues puede ser como malinterpretado, ¿no? Porque se considera que es como un gesto de superioridad o de descortesía. Así que es muy importante mantener los pies en una posición discreta, especialmente en templos o en lugares sagrados. Como os digo, nunca usarlos para señalar o para tocar objetos, personas o imágenes religiosas. Y con esto pues lo que vais a demostrar es que tenéis una especial sensibilidad hacia sus tradiciones. Las muestras excesivas de cariño en público, como besos, abrazos prolongados o un contacto físico íntimo, se consideran muy inapropiadas en Tailandia y están muy mal vistas. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque todo esto tiene que ver con el budismo, que lo que hace es promover la modestia, la compostura y el autocontrol. Entonces, ¿qué ocurre? Que las demostraciones excesivas de afecto en público, pues lo mismo, se perciben como una falta de respeto hacia estos valores. Y es que, tenemos que recordar que aunque parezca muy moderna, luego en la práctica la sociedad tailandesa es muy tradicional y conservadora en muchos aspectos. Y ellos, las expresiones de afecto físico, sobre todo entre parejas, no te digo entre padres e hijos o amigos, pues se consideran algo muy privado y que no se debe mostrar abiertamente en espacios públicos. En Tailandia además es que la imagen y la reputación son muy importantes para ellos. Entonces las demostraciones de afecto exageradas, pues ellos las interpretan como si fuera una falta de decoro, incluso en muchos casos como un comportamiento inmoral. Ya no te digo si esto ocurre en áreas rurales o en lugares que son más tradicionales. ¿Significa esto que los tailandeses no expresen su afecto de ninguna manera? No, lo único que lo hacen de una manera pues más sutil. Lo hacen con sonrisas, con palabras amables o en general, digamos que con gestos más suaves. Otro tema bastante polémico y con el que tenéis que tener mucho cuidado, que es el tema de la monarquía tailandesa, porque los reyes tailandeses son muy respetados por la población. Hacer comentarios negativos sobre el rey o la familia real no solamente es visto como una falta de respeto brutal para ellos, sino que también puedes tener consecuencias legales graves, ya que Tailandia es que tiene leyes súper estrictas contra la difamación real. Entonces incluso algo tan simple como pisar accidentalmente un billete, fijaros lo que os digo, un billete claro que lleva la imagen del rey de Tailandia, pues es que puede considerarse una ofensa. Entonces hay que tener mucho cuidado, no solamente con el tema de la monarquía, sino con otros temas pues como la política, la religión, especialmente y evidentemente el budismo, y como os digo, las cuestiones de la familia real. Todos estos temas intenta evitarlos en conversaciones casuales, porque por muy amables que sean los tailandeses, estos temas son bastante controvertidos y es mejor evitar situaciones embarazosas. En la cultura tailandesa, mantener la calma y la armonía es clave. Entonces, gritar, discutir en público, perder los estribos, o sea, para ellos es que es una señal de mala educación, de mal comportamiento. Entonces, si tienes cualquier problema de lo que sea o cualquier historia que te pueda ocurrir allí en Tailandia, que te puede pasar como en cualquier otro país del mundo, evita las confrontaciones directas, porque los tailandeses en general manejan las situaciones con una actitud relajada y una sonrisa, y como se suele decir, hablando se entiende la gente.
Volviendo al tema de los templos, las imágenes de Buda son consideradas sagradas, no, sagradísimas en Tailandia. Así que nunca debes posar de forma inapropiada cerca de una figura de Buda. Siempre es importante el adoptar una postura adecuada, manteniendo las manos juntas en un gesto de respeto, o al menos a los lados del cuerpo cuando te encuentras cerca de una imagen de Buda. Y como te decía, en algunos templos incluso se prohíbe tomar fotografías de ciertas estatuas, así que siempre es bueno preguntar antes de hacerlo. En los templos, si tienes la suerte de ver a los monjes realizando sus rituales y sus oraciones, nunca les interrumpas ni toques su vestimenta o las pertenencias sin permiso, porque los monjes suelen seguir una rutina diaria de meditación y de oración, y estas son actividades que deben ser respetadas en todo momento. Así que si tú quieres acercarte o hacer preguntas, te esperas a que hayan terminado, porque los monjes son muy respetados en Tailandia, y sobre todo si eres mujer, que eso es algo que yo tengo muy en cuenta cuando estoy caminando por las calles tailandesas, debes tener especial cuidado para no acercarte demasiado ni tener contacto físico con un monje, ya que es que ellos lo consideran totalmente inapropiado en la religión budista. Tengo pendiente hacer un podcast de un artículo que escribí en su día bastante polémico, pero que al mismo tiempo tuvo muchísima repercusión en cuanto a respuestas, comentarios y discusiones varias acerca de cómo no comportarte como un cretino cuando sales de viaje. Pues mira, probablemente a lo mejor cuando acabe este podcast me voy a poner a grabarle. Bueno, pues una de las cosas que yo comento en este podcast es que no fomentes en absoluto el turismo en el que los animales son obligados a trabajar como esclavos. ¿Por qué? Pues porque muchos lugares de turismo animal en Tailandia, aunque lo disfrazan como que cuidan mucho a los animales, que es cierto que hay en muchos sitios donde sí que lo hacen, tienen santuarios de elefantes recuperados, o sea, es verdad que hay muchas ONGs que sí se dedican al bienestar animal en Tailandia. Hay otras muchísimas atracciones que precisamente de lo que se lucran es de los turistas para vivir de los animales, y pongo el ejemplo pues de esos turistas que llegan y se montan en elefantes o que interactúan con tigres que la mayoría de las veces están completamente drogados para que precisamente no se revuelvan ni te puedan morder. Se les entrenan con métodos muy crueles, es decir, pegándoles. Y además estos animales pueden vivir en condiciones de hacinamiento o estrés muy extremos. Entonces, algunas instalaciones que ofrecen estas interacciones con animales no están ni enfocadas ni en la conservación ni en el bienestar de las especies, sino solo en lo que es generar ganancias económicas. Así que hay formas de disfrutar del turismo en Tailandia que son mucho más respetuosas con los animales, como os digo, como la visita a santuarios éticos que se enfocan en el rescate y en la rehabilitación de muchos de estos animales, y puedes informarte sobre ellas antes de ir al país, visitar uno de estos santuarios y ayudar de otra manera diferente. Respecto a lo que son las propias relaciones sociales, bueno, pues en la cultura tailandesa es muy inapropiado también que un hombre toque a una mujer que no sea de su familia o que sea su pareja, a menos que se trate de un apretón de manos así cordial, y aún así eso debe hacerse con mucha precaución. En este sentido son un poco como los hindús. Así que ten en cuenta también que en muchas situaciones las mujeres son vistas como figuras de respeto y deben ser tratadas con mucho cuidado. Así que evitas cualquier contacto físico innecesario o invasivo. Tenemos luego la comida callejera de Tailandia, que os aseguro que es una de las mejores maneras de experimentar la cultura local. O sea, yo creo que hay muy poquitos sitios en el mundo donde vayas a poder comer tan bien y por tan poco dinero, porque es que te aseguro que, vamos, yo cuando voy a Tailandia casi siempre como en mercados callejeros, y es que primero ves cómo te están preparando la comida, con lo que te das cuenta si el producto es fresco o no. Pero es que te puedes comer un pad thai por 1,5 € o 2 €, que con eso te aseguro que has comido, y vamos, que le da 1000 vueltas a muchísimos restaurantes tailandeses en los que yo he estado en Europa. Ahora, ¿qué te comento? Pues que si no tienes experiencia con este tipo de comida,
especialmente ahí en Tailandia, pues es muy importante que tengas ciertas precauciones. ¿Como cuáles? Pues primero, asegúrate de que los puestos de comida tengan, como te digo, buenas prácticas de higiene. Pues esto puede incluir guantes para manipular la comida, que veas que los utensilios están limpios, que el producto fresco antes de ser cocinado huele bien, que no te pongan un pescado que tire para atrás que digas, madre mía. Entonces, yo pongo el ejemplo también de una vez que estuvimos comiendo en un restaurante en Tailandia que tenía una terraza al aire libre y había una nevera y pedimos pescado. Y entonces vimos a la mujer que sacaba un plato de pescado de la nevera, lo olía, ponía cara rara y lo volvía a meter en la nevera. Y entonces cogimos y la avisamos y le dijimos que no queríamos pescado, que preferíamos a lo mejor pues algo de verdura. Entonces lo evitamos completamente. Es algo que te puede pasar. Hay que tener mucho cuidado con el pescado y con el marisco. Luego, si no estás acostumbrado a comer comida muy picante, preguntas, comienzas pidiendo platos que sean más suaves. Investiga las recomendaciones de otros viajeros sobre dónde comer, y yo incluso me fiaría muchísimo más de preguntar a los locales por los mejores puestos de comida. Como siempre digo, donde veas un chiringuito que está lleno de gente local, allí se come bien y barato. Acostúmbrate a que los camareros van a ser muchísimo más lentos que en otros países. Pero, a ver, que yo te aseguro que esto no es por falta de profesionalidad. Es que la comida tailandesa primero es elaborada con mucho cuidado y con mucha paciencia. Y luego la forma de comportarse de ellos, el ritmo de vida que llevan, las interacciones, es que todo es mucho más relajado. Entonces, eso tenlo en cuenta, que ellos llevan un ritmo diferente al nuestro. Y luego, muy muy importante, el dejar comida en el plato es una falta de respeto al que lo ha cocinado. Así que intenta comértelo todo. Otra cosa a la que tienes que prestar muchísima atención, que es al clima. Porque el clima de Tailandia es tropical, muy tropical, añadiría, lo que significa que puedes esperar calor, humedad y lluvias repentinas. Todo esto no te iba a decir en un mismo día, o sea, en pocos minutos. Entonces, especialmente durante la temporada de monzones, que suele ir normalmente desde marzo hasta octubre, antes de salir del hotel, pues revisas las previsiones meteorológicas para estar al tanto de lluvias intensas o de tormentas, porque es que hay algunas regiones como el sur de Tailandia que los monzones son brutales y se inundan en ciertas zonas del país, ¿sabes? Yo recuerdo una de las veces que fui a Ayutthaya, la antigua capital tailandesa, que estaba parcialmente inundada. O sea, hubo templos que no los pudimos visitar porque es que te llegaba el agua por la cintura. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo porque yo de lo que os estoy hablando es que esto nos ocurrió incluso en un mes de diciembre, que no era temporada húmeda, que era temporada seca. Así que esto tienes que tenerlo en cuenta, y tienes que tener en cuenta también que también en el sur de Tailandia, pues que eso te implica Phuket, Krabi o Koh Samui, experimentan monzones en diferentes épocas, dependiendo de si están en el este o en el oeste del país. Entonces lo que tienes que hacer pues es investigar cuándo es la temporada de lluvias en la zona que vas a visitar. Te llevas contigo siempre un impermeable o un paraguas. Es muy útil también echar bolsas de plástico para el móvil o para la cámara, o para las dos cosas. Y si llevas zapatillas antideslizantes, pues mejor. También os digo que a mí una de las cosas que me llamó la atención y lo veo súper útil es que ves a muchísimos tailandeses que en época de lluvias lo que van directamente es con chanclas. ¿Por qué? Pues es que las chanclas, si se mojan, o sea, si solamente tenéis que verlo cuando vas al gimnasio, pues yo llevo mis chanclas, es con las que me ducho, con las que entro al spa, con las que me meto en la piscina, y están secas a los 15 minutos. Entonces, eso en Tailandia en época de lluvias es muy habitual, que los tailandeses vayan con chanclas puras y duras, que si se mojan, pues se han mojado. Que te mojan los pies, pues no te preocupes, si cuando termine de llover ya te los secarás o se secarán solos con el sol. Entonces, a mí me parecen incluso más útiles el ir con chanclas que, hombre, con chanclas también que no te resbalen, ¿no? Pero el ir con chanclas que incluso con playeros, que es que se te van a empapar. Y sobre todo teniendo en cuenta que es que durante los monzones, pues las calles y lo que son las áreas bajas se inundan rápidamente. Así que
bueno, pues intenta también caminar o conducir por zonas que estén anegadas, ya que el agua pues te puede ocultar peligros como agujeros o como cables eléctricos. Y luego también recuerda, que esto también es muy importante, que los mosquitos proliferan en ambientes húmedos, así que protégete para evitar picaduras y enfermedades. Regresando al tema de la comida, en Tailandia la comida es una experiencia compartida y se espera que todos coman de los mismos platos. Entonces es considerado muy respetuoso servirse una gran porción para uno mismo en lugar de compartir. Se espera además que uses los utensilios de manera apropiada, especialmente al utilizar los cubiertos, las cucharas y tenedores. La cuchara es el principal utensilio para comer, mientras que el tenedor se usa solo para empujar la comida a la cuchara, y es muy raro que encuentres cuchillos. Ya te aviso por si pensabas que me había olvidado del tercer cubierto. Y ten también en cuenta que en muchos lugares, por lo que os digo, es muy común que la comida se sirva en grupo. Entonces compartir pues es una forma de mostrar respeto, pero al mismo tiempo camaradería. El tema playas. Pues bueno, como os he dicho, Tailandia tiene algunas de las playas más bonitas del mundo, pues algo exagerado, sabes que parecen de postal. Pero es muy importante también respetar las normas locales sobre vestimenta y comportamiento, y ahí volvemos al tema de que son budistas. Y bueno, y no solamente budistas, es que si ya te vas al sur de Tailandia, a Surat Thani, pues por esa zona ya, e incluso por las Islas Phi Phi te puedes encontrar ya población musulmana. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en muchas playas y resorts es muy común que se exija el uso de ropa de baño adecuada, es decir, bikinis y trajes de baño, por lo tanto, nada de topless, y que se mantengan las actitudes respetuosas. Así que evitas comportamientos escandalosos o despectivos hacia el entorno natural, y tienes en cuenta que la naturaleza es vista con mucho respeto por parte de la cultura tailandesa, y esto pues evidentemente incluye las playas. Ten en cuenta también que aunque el inglés está muy extendido en Tailandia y se habla bastante en las áreas turísticas, pues no solamente no todos los tailandeses lo dominan con fluidez, sino que luego hay un detalle bastante importante de tener en cuenta, que yo es que me partía la primera vez que fui a Tailandia y me encontré con esta historieta, y es que los tailandeses, en su gran mayoría, por no decir todos, no saben pronunciar la S líquida. Es decir, ellos no dicen stop, dicen satop o setop. Necesitan meterle una vocal entre esa S líquida y la siguiente consonante. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, que la primera vez que llegué a Tailandia nos montamos en un taxi en el aeropuerto de Bangkok, y nada más montarnos nos pregunta el taxista que de dónde éramos, y pues, we are Spanish. Y entonces el tío nos miraba con una cara rara porque claro, él no era capaz de repetir la palabra Spanish. Y hostia, nos miraba con una cara rara, joder. Ya cuando le decimos Spain, ya se nos queda mirando y nos dice, Sapanis. Y claro, ya nosotros decíamos, hostia, madre mía, para entender a esta gente con la S líquida. Así que este es un tema bastante importante que, bueno, yo reconozco que puede provocar algunas situaciones bastante cómicas, pero en otras, pues la verdad es que no te enteras de nada de lo que están diciendo. Aparte que, claro, el inglés que tienen también es muy como el de la India, que es muy con un acento muy cerrado, y entonces, pues bueno, acostúmbrate, que tampoco es... que tampoco te va a sobrar el que aprendas algunas palabras básicas en tailandés, pues eso, como sawasdi, que es hola, o kopkum, que es gracias. Bueno, kopkum kap o kopkum krap, depende de si eres hombre o mujer. ¿Qué más cosas tienes que tener en cuenta? Pues que al igual que en el Islam, en la cultura tailandesa, la mano derecha se considera más limpia y más respetuosa con la mano izquierda, que se asocia más con tareas privadas, pues como limpiarte el culete cuando vas al baño. Entonces, cuando entregas un regalo o le des algo a alguien, es muchísimo más apropiado el usar la mano derecha. Entonces, si no puedes usar solamente la mano derecha, pues es mejor entregar el objeto con ambas manos,
para que no se perciba como una falta de respeto. Otra cosa que los tailandeses consideran una grosería, pues es el hacer ciertos gestos con los dedos. Pues señalar, por ejemplo, con el dedo índice hacia arriba o hacia abajo de manera directa. Así que en su lugar, si necesitas señalar algo o a alguien, pues es más respetuoso usar toda la mano o el pulgar, porque esto a ellos les demuestra como que es un nivel de humildad y cortesía más evidente y no se parece de esa manera despectivo o agresivo. Otro artículo que hice, que también tengo que hacer en el podcast, es que tengo tantos que hacer, fue el de cómo disfrutar los mercados asiáticos como si fueras un local. Así que como tienes que tener en cuenta que Tailandia es famosa por sus mercados, bueno, de hecho en Bangkok hay uno que hacen los fines de semana, que es que te puedes tirar el día entero y no has acabado de verlo. O sea, los mercadillos tailandeses son alucinantes, a mí me encantan, yo me paso la vida comprando allí cosas de todo tipo. Bueno, pues en estos mercados tú vas a encontrar de ropa, souvenirs, productos electrónicos, maquillaje, comida, todo lo que te puedas imaginar. También te digo, ¿qué ocurre? Pues que los precios iniciales normalmente están inflados para los turistas. Entonces, antes de regatear, pues ¿qué tienes que hacer? Pues te informas sobre el precio promedio de los productos en otros mercados similares y esto pues te va a ayudar a evitar pagar demasiado o a caer en trucos. Así que tú lo que tienes que hacer, no aceptes el primer precio que te den sin negociar, porque allí regatear es una práctica muy común. Los vendedores generalmente inflan el precio muchísimo, por lo que yo lo que te recomiendo es que puedes comenzar ofreciendo entre un 30 y un 50% menos del precio que te piden. Y ya desde este punto de partida, pues negocias hasta llegar a un precio medio que sea aceptable para ambas partes. Frases que puedes utilizar, pues mira, chai mai, que significa es posible, o di mai, que significa ¿qué opinas? Pues estas expresiones que en tailandés las utilizas porque te van a ayudar a suavizar el tono de la conversación y en este tipo de regateos la cortesía es clave. Entonces, como los tailandeses valoran mucho la amabilidad y la paciencia, pues un trato respetuoso y ya ni te cuento una sonrisa van a hacer que la negociación sea muchísimo más fluida. Pero bueno, si aún así te quedan dudas, pues te aconsejo eso, que entres en el blog y buscas un artículo que se llama Cómo disfrutar los mercados asiáticos como si fueras un local, y ahí te hablo largo y tendido de cómo comportarte en los mercados asiáticos, no solo en Tailandia, sino en Asia en general. Hay otra cosa que normalmente suelo hablar de ella cuando hago cualquier guía de cualquier país, que es el tema de lo de la propina, porque es verdad que en Tailandia, aunque no es obligatorio, sí es verdad que se valora mucho y es un gesto de agradecimiento por un buen servicio. Entonces, en algunos lugares, pues como restaurantes de lujo u hoteles, el 10% de la propina puede ser incluido en la cuenta, así que revisas el ticket primero antes de pagar. ¿Qué no se incluye? Pues entonces ya te aconsejo pues que dejes entre un 10 y un 20% de propina. Yo ya sabéis también de todas formas lo que opino de las propinas, pero bueno, es que hay en países donde no queda más remedio y si la escatimas, al final al que estás perjudicando es al pobre camarero, ¿no? Bueno, así que si el servicio ha sido especialmente bueno, pues incluso puedes añadir un pequeño extra a este 10 o 20% de propina. También ten en cuenta que es verdad que Tailandia, como es un país muy barato, es que vas a comer en restaurantes que a lo mejor te va a costar comer 6-7 euros. Digo ya en restaurantes cerrados y con mesa y mantel, ¿eh? O sea que es que ya ves tú, la propina que vas a dejar va a ser mínima. Hay otra cosa respecto al tema de la gastronomía. Bueno, la gastronomía, más bien la bebida, ¿no? Pues es que es verdad que el consumo de alcohol es muy común en Tailandia, pero hay que tener mucho cuidado en el contexto en el que lo vas a consumir. Vamos, ya ni te cuento el consumir en templos, que es que ni se te ocurra. Pero también te doy el consejo de que no bebas en exceso. Bueno, es que ese consejo te lo daría en cualquier lugar del mundo, pero en Tailandia incluso más. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho antes, la cultura tailandesa valora mucho el autocontrol. La embriaguez en público
está vista como una falta de respeto, aunque vas a ver a bastante peña pedo, pero sobre todo te darás cuenta que son extranjeros. Así que si quieres beber, pues lo haces de manera responsable, en un entorno apropiado, como en bares o restaurantes, y dosificándote un poquito. Otra cosa, cuando interactúes con los tailandeses, pues ten en cuenta que las preguntas sobre la vida personal, el estado civil, la situación familiar, por ponerte un ejemplo, ellos las pueden considerar como demasiado invasivas. Entonces, preguntar si alguien está casado o tener conversaciones, pues eso, sobre relaciones personales, no te creas que es tan común como por ejemplo aquí en España, y menos con personas que acabas de conocer. Entonces, mi consejo, pues que intentes centrarte en temas que sean más neutrales, evitas hacer comentarios sobre el estado de una persona, ya que pueden ser interpretados como curiosidades innecesarias, y así te curas en salud. Y bueno, mis últimas recomendaciones van a ir hacia las estafas a turistas. Porque, aunque Tailandia es generalmente un destino bastante seguro, también os digo que hay en muchos sitios que hay mucha picaresca, precisamente porque es un sitio exageradamente turístico. Entonces, pues en lugares a lo mejor como Bangkok, como las islas, o sea, como Phuket, Las Phi Phi, Krabi, perdón, en este tipo de sitios que son más turísticos, vas a ver también que hay mucho buscavida, y es mejor pues tener ciertas recomendaciones y saber ciertos consejos antes de ir para prevenir y saber cómo actuar. Por un lado, en Tailandia es muy común ver taxis y tuk-tuks sin licencia. Sabéis que los tuk-tuks son como los carromatos esos que chiquititos que llevan como una moto, ¿no? Bueno, pues estos taxis y tuk-tuks ilegales lo que hacen es intentar captar turistas, evidentemente, pues en sitios eso, como Bangkok, como Pattaya, como las islas. Entonces yo te aconsejo que siempre te montes en un taxi que esté registrado. Nada más entrar les pides que usen el taxímetro. Y los tuk-tuk, yo he montado varias veces en ellos, pero solo los aconsejo en ciudades pequeñas. O sea, yo no me montaría en un tuk-tuk en Bangkok, aunque se suponga que con ellos vas a evitar muchas veces atascos de tráfico porque se meten por cualquier lado, pero es que precisamente porque se meten por cualquier lado y no pesan nada y no ocupan nada, pues si te dan un golpe con un coche, vas encima sin casco, sin cinturón, pues imagínate, tienes todas las de perder. Así que yo los tuk-tuk recomendaría que cuanto menos los utilices mejor, pero que si alguna vez los vas a usar, pues que sea en ciudades pequeñitas o en pueblos. Y ya no te cuento nada si un tuk-tuk te ofrece un precio muy bajo o encima te invita a un tour gratuito, que te dicen ellos, un free tour, pues lo más probable es que te va a llevar a tiendas o lugares donde lo que van a hacer es presionarte para que compres algo. Y otra cosa, asegúrate en estos tuk-tuk de acordar el precio antes de subirte. ¿Que necesitas cambiar dinero? Pues buscas casas de cambio oficiales y no lo haces ni en la calle ni en lugares que no estén verificados. Pues por eso, porque hay mucha picaresca, los cambistas no autorizados te van a ofrecer tasas muy atractivas, pero luego a lo mejor te van a dar billetes falsos o te van a engañar con el tipo de cambio. Entonces, las casas de cambio legales suelen tener tasas justas y muy claras, y encima te ofrecen un recibo de la transacción para que estés, digamos, respaldado. Asegúrate, como en los tuk-tuk, de preguntar siempre el precio antes de aceptar cualquier producto o cualquier tipo de servicio. ¿Por qué? Pues porque muchas veces los precios que te dicen al principio pueden ser exageradamente altos. Y si no preguntas, podrías terminar pagando mucho más de lo esperado, especialmente pues, en ciertos bares, y ya ni te cuento en bares de mala reputación, ¿sabes? De los valles rojos, que desgraciadamente pues hay muchos turistas que es a lo que van. Así que ten además cuidado con los productos falsificados, como marcas de ropa, como perfumes, como accesorios, que pueden parecer auténticos, pero son de mala calidad.
Y bueno, y si compras algo falso, pues yo siempre pongo el ejemplo de que le compramos, la última vez que fuimos Juan y yo a Tailandia, le trajimos a mi padre un reloj imitación Rolex, que hombre que sabíamos que era imitación Rolex, como que nos había costado el reloj 6 euros. Y bueno, una cosa es que sepas que es más falso, pues eso, que 1 euro con la cara de Mortadelo, ¿no? Pero otra cosa es que le regaláramos el reloj a mi padre, que mi padre luego se partía el culo y que le durara funcionando solamente un día. Así que bueno, al final lo barato sale caro. Pero bueno, la verdad que nos pasamos también unas risas. Otra cosa que tienes que tener en cuenta, pues que algunos restaurantes y cafés en áreas turísticas, insisto, esto generalmente no suele pasar en los pueblos, lo que te van a hacer es intentar inflar la cuenta. Entonces te van a agregar comida que no hayas pedido, te modifican las cantidades. Revisa la cuenta muy detenidamente antes de pagar, asegúrate de que todo lo que se ha cobrado es lo que realmente has consumido. Y si tienes alguna duda, pues preguntas y si es posible, pues pagas en efectivo y así te evitas cargos adicionales en tu tarjeta. De todas formas, siempre que pagues con tarjeta, que sea con el datáfono en tu cara, no que te digan, no me llevo la tarjeta y te cobro. No, no, el datáfono me lo traes a la mesa. Vale, otra cosa, a veces os vais a encontrar personas con ropa de monje pidiendo donaciones en la calle. Pues te aseguras de que estas personas realmente sean monjes budistas, porque algunos estafadores lo que hacen es que se visten como monjes para atraer la simpatía y pedir dinero a los turistas. Así que si tienes dudas sobre la autenticidad de si alguien es un monje o no, pues no le das dinero. Y si quieres hacer una donación, pues mira, es muchísimo mejor que lo hagas en un templo que sea medianamente conocido. Más cositas. Si bien es verdad que muchos viajeros disfrutan de las agencias de viajes en Tailandia, yo lo he hecho, porque en Tailandia, pues eso, he llegado a Tailandia y me he organizado un viaje a Vietnam, o me he cogido y me he organizado propias excursiones desde Bangkok, o en las playas he cogido también excursiones, o sea, porque muchas veces es la única forma de acceder a ciertas islas, mediante una excursión en un barquito. Pues bueno, es importante tener cuidado con las agencias que te ofrecen tours al azar, en mitad de la calle, sin haber investigado su reputación. Entonces, si una agencia de viajes te aparece repentinamente con un hombre de estos, como digo yo, un hombre anuncio, y te hace una oferta atractiva, investiga un poco más sobre ella antes de pagar, porque siempre es mejor hacer reservas con agencias conocidas y que sean recomendadas por otros viajeros. Y aquí hablo de lo que a mí me pasó en Tailandia, la primera vez que fui. Es que fuimos a las Islas Phi Phi y a la ida fuimos en un barco, vamos, maravilloso, que parecía un barco de estos tipo crucero. Y el de la vuelta, cuando llegamos, vimos que era muchísimo más pequeño. Dijimos, uy, qué raro. Total, que entramos en el barco y yo lo veía eso muy petado. Era un barco de 2 plantas. Abajo era donde se sentaban los pasajeros, ¿no? En unos banquitos de madera, y arriba pues era, pues si tú querías subir arriba a cubierta, pues a ir al aire libre, no viendo el paisaje que te diera el aire en la cara. Y entonces, según bajamos, empezamos a ver que toda la parte de abajo está petadísima, que están amontonadas las mochilas y las maletas sin ningún tipo de seguridad ni de cinchas para sujetarlas, y que en la parte de arriba, o sea, los turistas estaban prácticamente hacinados. Bueno, pues el barco se pone a toda hostia, hablando en plata, pero es que íbamos ya totalmente escorados. Yo estaba flipando, los niños llorando, la gente se empezó a poner los chalecos salvavidas, los tailandeses, que se suelen tomar la vida con una tranquilidad pasmosa, yo les veía lívidos y con una cara de circunstancias que no veas. Y de repente paran el barco en alta mar, de golpe, ponen otro barco al lado y nos dicen que es que tenemos exceso de pasajeros, ponen 2 tablones entre un barco y otro y empiezan a pasar pasajeros del nuestro al otro barco. Y claro, todos mirándonos con cara de circunstancias en plan de, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo puede salir un barco y zarpar sin saber si tiene el aforo completo o no? Bueno, pues cogía una velocidad que aquello parecía un fueraborda de los que salían en la cabecera de la serie Corrupción en Miami. O sea, iba a una velocidad que era totalmente desproporcionada para el tipo de barco que era. Nos estaba entrando agua por todos los sitios, ya os digo, la gente llorando, con ataques de ansiedad, hiperventilando. Y bueno, solo os digo que cuando llegamos
a puerto, se subió un montón de gente arriba a por el conductor, porque es que básicamente los turistas querían lincharle, porque aquello no era normal. Y cómo sería la movida, que en cuanto llegamos y subieron, el conductor había salido por patas e incluso los que tenían que ayudarnos a bajar las maletas, o sea, la propia tripulación del barco. Esas cosas a mí me han ocurrido en Tailandia. También luego he viajado, como os digo, en barcos estupendos. Air Asia, por ejemplo, que es una compañía aérea que para mí es la mejor aerolínea de bajo coste del mundo. Pero es que también te pueden pasar este tipo de cosas. Entonces, tenerlo muy en cuenta a la hora de ver en qué barco vais a viajar, en qué agencia de viaje vais a contratar cualquier excursión que os ofrezca los mínimos de seguridad. Y si no lo veis claro, lo canceláis, que os devuelvan el dinero y punto pelota. Otra cosa que hacen los estafadores, pues intentan convencer a los turistas de que un templo al que quieren ir está cerrado, pero que ellos te van a llevar a otro lugar por una módica tarifa. Bueno, pues esto en realidad es una táctica para desviarte hacia los negocios de sus colegas o de sus familiares. Entonces te van a pedir que les compres productos carísimos o que les des donaciones en efectivo. Así que verificas la información antes de aceptar cualquier oferta. Que te dicen que un templo está cerrado, da lo mismo, yo quiero verlo por mí mismo. Me acerco, lo veo, uy, que no está cerrado, si puedo entrar, pues mira. Entonces, utiliza Google Maps, utiliza aplicaciones de turismo y te aseguras de que el lugar está abierto. Y si no, pues ya te digo, o sea, la mejor manera de comprobar que un sitio está abierto o cerrado es ir por ti mismo y verlo en persona. Otra cosa, los masajes tailandeses. Vamos a ver. Yo me he dado muchísimos masajes en Tailandia. Son maravillosos y estupendos. Son heavies, las cosas como son, ¿eh? Vamos, yo me he hecho reflexología en los pies, que duele muchísimo, pero muchísimo, porque te clavan unos palitos de madera roma en las plantas de los pies, que es que ves las estrellas, pero esto en realidad, cada punto de la planta del pie está conectado con unos nervios diferentes y unas partes del cuerpo diferentes, y es verdad que cuando tú terminas esos masajes, o sea, es que estás como nuevo, ¿eh? Parece que te han dado un masaje con las manos y con los pies por todo el cuerpo. Pero hay que tener en cuenta que tienes que saber dónde te vas a dar los masajes. ¿Por qué? Pues porque hay sitios de dudosa reputación y te presionan para pagar más de lo acordado o te ofrecen un final feliz. Entonces tienes que saber que el sitio donde te metas de masajes es de masajes. Otra cosa, a mí me han dado masajes tailandeses de los que se te sube una señora mayor de pie encima de la espalda. No os asustéis con esas cosas porque ellos están más que acostumbrados. Pero ya os digo que te van a preguntar también qué tipo de masaje quieres, porque el masaje tailandés puro y duro es bastante fuerte y bastante agresivo. Entonces, pues bueno, tienes que saber también un poco lo que vas buscando. Más cosas. Pues lo último, que si decides participar en actividades pues como paracaidismo, tomotirolina, paseos en barco, como os decía antes, pues insisto, te aseguras que el operador está autorizado, que cumple con los estándares de seguridad, que esas actividades estén cubiertas por un seguro, ya no solamente por el que lleves tú, por el seguro médico, que eso, vamos, es algo que se me olvida deciros al principio, pero vamos, más claro el agua, o sea, no puedes presentarte, ya no en ningún otro país, pero en países del sudeste asiático, o sea, vete con un seguro sí o sí, porque puedes tener desde una diarrea, una gastroenteritis, a que te pique cualquier mosquito, o sea, bueno, sin mirar el chico el Yacer, lo que le pasó en Vietnam, que le picó una bacteria y ha estado a punto de palmarla, o sea, esto no es lo habitual que te pase en Asia, o sea, a ver, eso es algo muy raro. Ya os digo que es que yo he estado muchísimas veces en el sudeste asiático y no me ha ocurrido nada de esto, pero puede pasar. Entonces, como os digo, es mejor prevenir que curar. Así que con tu seguro médico te vas a todos los lados. Pues dicho todo esto, solo me queda recalcar que Tailandia, junto a Japón, y después de España, evidentemente, pues Tailandia junto a Japón es mi país favoritísimo en el mundo, que todas estas recomendaciones y advertencias no deben hacerte replantear un viaje allí, al contrario, yo lo que quiero es animarte a conocer con más detalles las costumbres y tradiciones tailandesas
y te aseguro que es que vas a regresar como yo, completamente enamorado del país y con ganas de volver una y mil veces. Así que cuando vayas a Tailandia espero que lo disfrutes mucho. Yo no conozco a nadie que haya ido a Tailandia y me haya dicho que el país no le ha gustado. El país es maravilloso en todos los aspectos, es súper bonito, súper barato, la gente es encantadora, se come muy muy bien, a nivel cultural es algo desbordante, un país muy vistoso a nivel naturaleza, a nivel playas, a nivel montañas, es que tienes de todo en Tailandia, o sea, es que me parece un país completísimo, incluso si quieres una ciudad en plan rascacielos, ahí tienes el distrito financiero de Bangkok, o sea, es que tienes de todo en Tailandia. Así que yo os animo a que vayáis a visitarlo alguna vez, si no habéis estado, y si habéis estado, a que repitáis. Un besito a todos.